Vamos a pasar con esto, que es una alternativa para este estudio, pero para eso vamos a ver que hay principios de la mecánica cuántica. Tenemos que la ecuación de Schrödinger rige mucho de la mecánica cuántica, que nos va a decir dónde está un electrón en un punto y en un momento, una densidad de probabilidad de encontrar el electrón, pero es inasequible para un sistema multielectrónico, porque es difícil diagonalizar el hamiltoniano, porque tenemos interacciones entre núcleos, entre electrones, núcleo-núcleo, electrón-núcleo, electrón-electrón, sus energías cinéticas. ¿Qué pasa? Que llega von Oppenheimer y dicen, ¿saben qué? Vamos a quitar las energías cinéticas y la interacción entre el núcleo y el núcleo. Solo vamos a considerar la energía cinética del electrón y las interacciones entre electrón-núcleo y el electrón-electrón. Para que al final nos llegue a la teoría del funcional de la densidad. Es algo base en la parte de la simulación ad initio. En la mayoría se basan en la DFT. Él nos dice que tanto la energía del estado fundamental como la función de onda y las demás propiedades electrónicas están dadas con base a la energía del sistema, con base a la energía mínima de ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos que todas estas propiedades se dan a través de un sistema en equilibrio, en el sistema de energía base, podemos resolver la ecuación de Schrödinger en lugar de un sistema multielectrónico en un sistema con solo considerar la densidad electrónica. ¿Por qué? Porque una integral de la densidad electrónica nos arroja algo similar al número de electrones del sistema. Por lo cual, ese problema de la ecuación de Schrödinger de 3n variables se volvería solo un problema de 3 variables, donde la energía del estado fundamental está dada por unas interacciones con la energía cinética, una interacción electronúcleo y una interacción de un potencial de intercambio y correlación, que estas últimas se están dadas por una densidad electrónica y un potencial, un funcional universal. Entonces quiere decir que la energía del sistema es un funcional de su densidad electrónica. Entonces podemos resolver esa ecuación que tanto nos limita muchas veces con la densidad. Ahora, tenemos códigos que nos permiten o nos facilitan eso. En este caso tenemos Quantum Expresso. Quantum Expresso se basa en funciones de onda plana. Esto nos indica que para un sistema electrónico, como tenemos ahí un sistema de perovskite de circonato de estroncio, va a llenar todo ese sistema de funciones de onda plana, incluso espacio vacío, y nos va a determinar el cálculo de sus propiedades para determinar el sistema de mínima energía, que es el que sería el sistema en equilibrio, optar un parámetro de red, su estructura de electrónica, su estructura de bandas, su densidad de estados, y algunas otras propiedades, como sería la función dieléctrica, tanto imaginaria como real. Aquí tenemos este ejemplo de Quantum Expresso, tenemos un ejemplo de cómo es un script de Quantum Expresso, donde tenemos el tipo de cálculo, que es un cálculo SCF, que sería un cálculo autoconsistente. Tenemos la dirección donde se debe de buscar el pseudopotencial, que es el potencial de intercambio y correlación, que están diseñados en algunos casos para los códigos. Tenemos nosotros una característica base del ab initio, es que solo partimos de una estructura cristalina y de sus posiciones atómicas. Obviamente, pues nada más es lo que sería el sistema, que serían los elementos, su peso atómico, pero partimos prácticamente de una estructura cristalina y las posiciones de los átomos. También tenemos en algunos casos lo que sería el mesh cutoff o el EQT WFC, que es la función de onda con la que estamos llenando el sistema. El EQT Rho es, dependiendo si es metal, cerámico, eso va a ser 8, 7 u otras o 5 veces superior al mesh cutoff o al EQT WFC aquí. Tenemos el límite de convergencia para el cálculo, hasta dónde queremos que sea esa exactitud. Tenemos la masa atómica con los pseudopotenciales, que es el potencial de intercambio y correlación, y las posiciones de los átomos. Entonces, este es un script que me va a permitir generar un cálculo para determinar el sistema para optimizar lo que es el valor de la función de onda, principalmente. Y también posteriormente se va a hacer un cálculo para delimitar lo que serían las posiciones de los átomos. Aquí tenemos otro cálculo, porque para el caso de Quantum Expresso, dentro del archivo tenemos que hacer diferentes tipos de archivos para cada cálculo. El primero era el cálculo para determinar la mínima energía. Bueno, en la función de onda, posteriormente hacemos un cálculo para determinar la mínima energía, que es un cálculo relax o es relax. La diferencia es que relax es un cálculo que haces manual,
mientras que el BC Relax es un cálculo que es variable cell, que nos indica que es el código que lo va a generar completo. Y tenemos aquí un tipo que es el de bandas, donde vamos a agregar una parte que son la red de puntos K en el espacio recíproco. Esta red es donde se genera generalmente la primera zona de Brillouin, donde nos indica que cómo en esa primera zona es donde nos podemos medir todos los fenómenos que pasan dentro de ese sistema, que aquí está dada para la estructura cúbica, que es gamma XMR. Y en general estos son los archivos que se hacen para un cálculo en cuantum expreso. Aquí, esto es una página que buscamos para SSF Calculation, donde dice todos los parámetros que puedes meter. En control, que es el tipo de cálculo, otras cuestiones. Sistema, que es el tipo de celda, la diagonalización, el número de pasos, entre otras cosas, ángulos, por si tenemos otro tipo de estructura que tenga un ángulo diferente a 90. En electrones, donde vamos a dar casi toda la información sobre esos elementos. Ion, donde vamos a dar algunos detalles, como si es dinámico o otro tipo de características. Celda, donde vamos a definir los valores de la celda, en este caso, si es cúbica, donde están sus posiciones, donde es el tipo de celda que se tiene. Va basada en System, igual van juntas, por decirlo, en esta cuestión. Las Atomic Species, que son qué especies atómicas tenemos, cuáles son sus posiciones atómicas, sus puntos K, y tenemos entre otras cosas, que va a depender del tipo de cálculo que estemos realizando. Aquí tenemos algunos resultados que se han tenido en un estudio con Quantum Expreso para que vean lo que nos puede generar Quantum Expreso. Vemos que en un estudio de circulares de astronomía nos determinó que el parámetro de red óptimo era de 4.205 Armstrong, 98% cercano del reportado experimentalmente. Tenemos que esa estructura electrónica de banda nos da que es un material con 3.59 electron volts. Sí se difiere del experimental, que es 5.3, pero la diferencia es que aquí tenemos una brecha indirecta. Una brecha indirecta nos quiere decir que pasa de un punto a otro. En este caso tenemos el punto máximo de la banda de valencia ubicado en el momento R, mientras el punto mínimo de la banda de conducción está en el momento gamma. Entonces tienen que, aparte de esos 3.59 electron volts, haber una energía adicional en forma de fonones para que el electrón pase de un momento a otro. Y en el lado derecho, esas pequeñas líneas que están punteadas, como puntas, es la densidad de estados, que nos permite corroborar esta amplitud, y también nos dice en dónde hay estados disponibles para medir fenómenos como fenómenos de transporte de calor o energía. En este caso es donde hay picos. Donde no hay estados disponibles, por lo cual hay esa brecha energética. Tenemos en la parte imaginaria la función eléctrica, que también quantum nos permite someterla a diferentes presiones, a 0, a 40, a 100 gigapascales, y vemos cuál es ese cambio, la parte real en color rojo y la parte imaginaria en color negro. La parte real nos va a decir la parte de cómo alinea sus momentos dipolares, y también está dado en general a la transición mínima se da entre la banda de valencia y la banda de conducción, mientras que la parte imaginaria nos va a dar la absorción del sistema. En este caso, si absorbe en rango de infrarrojo, nos quiere decir que el sistema presenta modos vibracionales basados de la molécula que estamos estudiando. Si absorbe en ultravioleta, nos quiere decir que está dada por las transiciones electrónicas entre la banda de valencia y la banda de conducción, que puede generar otros fenómenos. Y aquí vemos cómo cambia en el caso de la función eléctrica imaginaria. Ahora, hay otro código que sí está aquí, se pasó sin querer abajo. Si esta, a diferencia de Quantum, que trabaja con orbitales, con funciones de onda plana, si esta trabaja con orbitales atómicos localizados, mientras que en Quantum Expreso se identificaría como W plane wave, en sí esta es LCAO, o sea, la de parte de orbitales atómicos localizados. Y aquí tenemos un ejemplo de un script en siesta. Es un poco diferente a lo que sería en Quantum, pero también como es estudio ab initio, nos basamos solo en un parámetro de red, posiciones atómicas generalmente. Si más adelante o en el siguiente módulo van a ver que sería modelado a partir de dinámica molecular, que ya son sistemas más complejos, y hay otras consideraciones. En
En el caso de ab initio, generalmente no se trabaja con presión o temperatura, porque nada más hacemos la determinación de sistemas de mínima energía y el cálculo de sus propiedades a partir de eso. Aquí tenemos este manual que es el que indica en sí está cómo hacer ese archivo que teníamos en un inicio. Realmente lo que es, se utiliza el código, bueno, el sistema operativo Linux con el código sí está instalado, que es gratuito, Quantum también. Hay otros códigos como Avinit, Wien 2K, entre otros que ya no son gratuitos, a lo mejor son más precios, pero ya no son de fácil acceso. Ya necesitas una licencia. Entonces, tenemos que en sí se han tenido resultados muy similares a Quantum, pero aquí tenemos otra metodología. Mientras en Quantum variamos la función de onda con cada cálculo SSF y vemos cuál es el punto de mínima energía y con eso podemos determinar cuál es nuestra función de onda. En si hacemos algo diferente. Primero hacemos un movimiento rígido de esa estructura, la movemos en el espacio y donde nuestra variación sea menor a 0.1 electronvolts por cada átomo, quiere decir que nuestra energía, nuestra función de onda es la óptima. Después optimizamos la red de puntos K, donde ya no varíe ese valor en gran medida, podemos determinar como óptimo. Después hacemos un relajamiento, buscamos el punto de mínima energía para determinar cuál es la estructura en equilibrio y después hacemos cálculo de bandas. Todo esto lo podemos meter dentro del mismo archivo, mientras que en Quantum tienes que generar un archivo nuevo para cada cálculo. Aquí lo podemos meter. Hay una diferencia que aquí podemos comentar esto, lo que uno va a ocupar el cálculo, y de esa manera que cuando lo comentas, no lo considera el cálculo, entonces no hace esa parte. Y tenemos algunos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos la parte donde se hace ese movimiento y donde ya casi tiende a una línea, quiere decir que nuestra estructura ya no, ya esa función de onda es la óptima. Este es el punto de mínima energía. Buscamos donde llega a un punto mínimo, empieza a subir. Ese es nuestro sistema en equilibrio. Aquí tenemos que fue 4.199 Armstrong, igual a cerca del 98% de lo reportado experimentalmente. Aquí la diferencia es que nuestra estructura de bandas también tuvo comportamiento indirecto, pero fue más pequeña, 2.99 electronvolts. Hay una diferencia. Cuando trabajas con ondas planas, se los mencioné y recuérdenlo porque posiblemente sean preguntas, llenas todo el sistema, incluso espacio vacío, funciones de onda. Mientras que en orbitales atómicos localizados, que es lo que trabaja siesta, llenas el espacio donde hay materia. Los sistemas en bulto, quantum y siesta serían prácticamente muy parecidos en tiempo. Cuando pasamos a sistemas confinados, sistemas de tipo 0D, 1D, como más adelante lo veremos, es más conveniente a veces trabajar con siesta, porque hay mucho espacio vacío y siesta ese espacio no lo considera. Y nuestra función dieléctrica, que es muy similar a la anterior, nada más que aquí presenta más picos en la parte imaginaria, pero están dentro de los mismos rangos de energía. Para el mismo sistema de circonato de estroncio. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con otro tipo de sistema? Es un sistema confinado, un nanoalambre de ese material. Pues en el parámetro de red de nuestra sección transversal es de 5.34, nuestro parámetro de red de esa mínima unidad que se va a repetir, donde sí hay repetición, es de 4.4, pero vemos que dentro de ese cubo hay mucho espacio vacío. Si trabajara yo con Quantum, Quantum llena todo ese espacio vacío, entonces los cálculos serían prolongadísimos, mientras que siesta es más eficiente para este tipo de sistemas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros queremos estudiar metamateriales, que son estructuras complejas, la simulación molecular a través de estos sistemas me permite modelar ese sistema. Por ejemplo, este sistema fue un modelo. A partir de mi estructura cristalina base se modeló este sistema de nanoalambres para medir sus propiedades. Y hubo algo muy interesante que aquí no lo meto porque se está viendo para hacer un artículo JCR a partir de eso. Cambió la brecha energética de una manera inesperada de pasar al bulto a un sistema confinado. Tenemos lo mismo con otro sistema en otra dirección, que eso es lo interesante, que también podemos manejar direcciones alternativas. El anterior estaba en la dirección 110, este está en la dirección 001. La sección transversal
es diferente, es más grande aquí, parámetro de red también, donde se determinó la mínima energía. Cabe recalcar que si es en bulto, no importa. En el caso de la estructura cúbica, no importa qué parámetro de red nosotros movamos para hacer el sistema de mínima energía, porque pues es un cubo. Aquí sí, aquí tenemos que mover el parámetro de red donde está creciendo nuestro cristal. Si no movemos ese, hay error en el cálculo. Tenemos que hacer el cálculo moviendo el parámetro de red donde el material esté creciendo. Que eso es lo interesante de esta parte de estudios ab initio. Que a partir de eso podemos diseñar materiales. A partir de una estructura que está, podemos nosotros modelar un material y calcular sus propiedades. Estos sistemas de nanoalambres de circulato de estroncio, hasta donde se empezaron a desarrollar, no había en el reporte hecho teórico ni experimental de perovskita y circonato de estroncio. Entonces es interesante porque podemos determinar cuestiones muy interesantes en esta parte, muy buenas de hacer un estudio ab initio. Y entonces para metamateriales nosotros estamos tratando de estudiar estos sistemas para ver si podemos modificar su índice de refracción y pasarlo a un magnitud negativo, porque en un estudio se determinó que la perovskita de circonato de estroncio puede ser confiable para desarrollar metamateriales. Tenemos algunas referencias y este es mi contacto. Con eso vamos a dar por terminada esta parte. Vamos a tener diferentes actividades marcadas a lo largo de este tema. La presentación se las voy a compartir para que ustedes la puedan hacer o estudiar más a fondo, porque estos videos tenían que ser cortos para que no demasiado cansado para ustedes y que también indaguen en esta parte. Sería todo. Cualquier duda, vamos a ver la forma de resolverla. Y pues estoy a sus órdenes.